Hola a todos los seguidores de la Fundación Ajudis, seguidores de la Fundación Asonispo. Como siempre, me alegra muchísimo poderme reunir con ustedes para estas capacitaciones. Constantemente estamos participando de manera educativa en la capacitación de las personas profesionales de la salud. El día de hoy vamos a ver una de las más importantes que se han solicitado en la actualidad también. Nos la han solicitado bastante por redes sociales. Primero que todo, tampoco se les olvide seguirnos siempre en las redes sociales en nuestro canal de YouTube, como Mundo Noticias 7, Ajudis, en nuestro canal de Rafael González, de Asonispo, Instagram, TikTok, Facebook, y la gestión operativa para la donación de órganos o el cuidado del donante es muy importante también, porque en la actualidad se están solicitando bastante estas capacitaciones. Cada vez más se están solicitando para entrar las personas a laborar al área intrahospitalaria. ¿Pero por qué? Porque resulta que la gestión operativa de los órganos también hace parte de de un eslabón muy importante en la salud y es los donantes, y pues la donación de órganos, tal cual como se llama esta capacitación. Y aquí lo que podemos encontrar constantemente también en la donación de los órganos es que hay algunos tipos de consentimientos y algunas temáticas que vamos a abordar y sobre todo qué es, y para iniciar pues les doy la bienvenida contándoles que la donación de órganos y trasplantes sobre todo de tejidos es desinteresada. La donación es desinteresada y altruista, ya que por ella no existe remuneración o retribución para el donante o su familia. Por cada donante de órganos y tejidos se pueden beneficiar más de 55 personas. A veces cuando nosotros entramos a un área intrahospitalaria, cuando a veces no tenemos claro cómo hacer pues el proceso para poder nosotros ya sea firmar un consentimiento informado donde tenemos conocimiento de que queremos donar órganos o en este caso no queremos hacerlo. De esta manera aprenderemos la cadena y el eslabón de la donación para pues en este caso, trasplante de órganos y tejidos. 55 personas que se beneficien por una persona que realice donación de órganos es una cifra bastante alta, teniendo en cuenta que no solo se donarían, en este caso, un solo órgano, pues estamos hablando de 55 personas que podrían tomar, digamos, desmembrar cada parte de esta persona para que, pues, en este caso pudiera salvar 55 vidas. Por eso muchas veces, y en la actualidad, todo este tema de la donación de los órganos viene aumentando de manera voluntaria. También pues venimos encontrando como cada vez más hay personas que creen más en hacer donación de órganos, que en medio de todo es una labor también desinteresada y es una labor social. Mm, en la actualidad, casi siempre las personas que son donantes son personas que están ya cursando un fallecimiento, que se encuentran también en un lecho de muerte o que han sufrido traumas o han sufrido algún tipo de accidentes. Entonces, no va a haber una remuneración económica, pero sí puede haber una remuneración humanitaria, como sentir esta gran labor que estamos realizando. Digamos que qué órganos y tejidos se donan, y cuáles se trasplantan en Colombia. Dentro de los órganos y tejidos que se pueden donar, se encuentran las córneas. Las córneas son uno de los órganos que más constantemente se van desgastando. Mm, es muy común, sobre todo para pacientes de ciertas edades, cuando ya después de los 30, 40 años, 50 años, hay pacientes que ya las córneas las han tenido muy gastadas y que no les pueden dar un funcionamiento ideal.
Dentro de este eslabón de donación de órganos, las córneas son uno de los más comunes. Se nos ocurre también que las córneas son irreemplazables, ¿sí? Hay que tener en cuenta que muchas veces, debido a patologías que ya son congénitas, se va haciendo un desgaste muy pronunciado de las córneas y es por eso que es, creo yo, el órgano que más, digamos, sufre con el tema de la donación y es muy demasiado rápido porque hay muchos pacientes esperando en trasplante una córnea. Los huesos son el otro órgano que es muy demasiado solicitado. Los huesos, sobre todo pacientes que han tenido tal vez trasplantes de cadera o un paciente que necesite o que constantemente también, por ejemplo, yo tuve la situación de vivir con un paciente que tuvo un accidente de motocicleta en donde la pierna, el miembro inferior derecho, quedó demasiado golpeado y cuando se suponía que ese miembro podía ya perderse, que parecía que se iba a perder definitivamente, pues se le logró también hacer algunos lavados, limpieza, pero no estaba en mejoría. Y ese miembro tuvo que hacérsele varias cirugías. Lo que ocurrió fue que ya por último ya no volvió a tomar agarre, no volvió a tomar fuerza. Lo que tuvieron que hacer los familiares fue en este caso aplicar para la donación de órganos. Entonces se le pudo hacer una donación del hueso, que en este caso el fémur puede ser uno de los más comunes. Hay que tener en cuenta también que hay unos órganos que son más pedidos y solicitados que otras. Como les decía, las córneas, ahorita pues hablando de los huesos, el fémur, la tibia, el peroné. Muy común que una persona que en este caso haya tenido un trauma de cadera, si una fractura de cadera, también muchas veces solicitan de este tipo de huesos, o puede ser de otros demás. Bueno, las válvulas cardíacas pueden ser válvulas mitrales, que son muy comunes también. Hay que tener en cuenta que las válvulas cardiovasculares, después de ciertos años, después de cierta edad, el ser humano, el corazón se va deteriorando, ya sea por el estilo de vida, ya sea por patologías, ya sea por tipos de pues, personas que les guste el consumo de cigarrillo, el consumo de licor, consumo de drogas, todo esto y sobre todo las grasas, grasas saturadas, grasas trans, lo que hacen es que generan que el corazón o las arterias se vayan taponando y van generando un deterioro de las válvulas. Eso sería como lo más común que se ve respecto al tema de las válvulas. Las válvulas se van gastando demasiado y las patologías cardiovasculares como que aumentan cada vez más. Y de hecho, en la actualidad hay países donde se presenta más este tipo de patologías. Por eso es que las válvulas mm, creería que son de las más solicitadas también junto con las córneas y los huesos. Son muy solicitadas. Los tejidos de piel, los tejidos también son muy demasiado solicitados dentro de la cadena del eslabón porque los tejidos son, pues la piel, digamos que en efecto muchas personas sufren por quemaduras, por lesiones, por quemaduras de agentes químicos
Cuando hay una quemadura con un químico, cuando hay una quemadura con aceite, cuando hay quemaduras de tercer grado, cuando hay lupus, cuando hay ciertos tipos de infecciones, ciertos tipos de patologías, muchas veces los tejidos son demasiado importantes porque pues con este esta donación de tejidos podemos hacer que una persona vaya recuperando efectivamente pues el tejido que ha sido perdido, el necrótico, el tejido que se ha tenido que eliminar o desechar. Y con este tipo de tejidos o piel, más que todo se le puede salvar la vida a este tipo de personas que han sido víctimas de agentes químicos, víctimas de quemaduras de tercer grado, patologías, como les indicaba, que son autoinmunes y hacen una deformación también del tejido de la piel. Digamos que es también de los más solicitados respecto al área de quemados. Sí, digamos, instituciones hospitalarias de cuarto y quinto grado también, donde sea para quemaduras o pacientes quemados. Entonces, es muy importante tener claros los tejidos. Los vasos sanguíneos, también los vasos sanguíneos principalmente se van deteriorando también, ya sea por patologías cardiovasculares, así que estos son muy comunes también que se puedan solicitar en donación. Si lo que es la membrana amniótica, la esclera, los cartílagos, la médula ósea, los tendones. Los tejidos también que se puedan trasplantar es muy importante siempre también que deben ser protegidos bajo cierta medio ambiente, cierta cadena de frío. Es muy importante que ese ambiente se pueda siempre sobrellevar, ¿sí? Tener adecuada la refrigeración para que no pierdan su caducidad o no vayan en este caso a morir las células, que es lo que buscamos mantener vivo. ¿Qué podemos verificar también? Los órganos que se pueden donar o trasplantar también puede ser el pulmón. Sí, porque primero que todo los tejidos que acabamos de ver son los que se pueden trasplantar. Sí, esos son los tejidos que podremos utilizar, que son los vasos sanguíneos, la piel, las válvulas cardíacas, los huesos y las córneas. Sí, principalmente esos son los tejidos. Y cuando hablamos ya como tal de los órganos que se pueden trasplantar, de esos órganos que vamos a trasplantar, puede ser el pulmón, el corazón, el hígado, el intestino, el páncreas y el riñón. Los pulmones son muy comunes también porque sobre todo las personas que han cocinado con leña, personas que tienen patologías como el EPOC, personas que tienen patologías respiratorias y neumonías y así sucesivamente, o las personas que tienen fibrosis quística, en este caso son pacientes que necesitan urgentemente pues, la donación del pulmón. Entonces, comúnmente los pulmones o personas que han sido consumidoras de tabaco constantemente durante mucho tiempo, siempre van a solicitar este tipo de órganos. Los pulmones hay que también sobreprotegerlos mucho de lo que son pinturas, aerosoles, todo este tipo de pinturas que son aerosoles, y no solo las pinturas, sino también todo lo que tenga que ver con aerosoles, porque eso genera que nuestros pulmones vayan desgastándose. Por eso muchas veces lo más importante es tener un adecuado estilo de vida, como no fumar, no consumir drogas, no inhalar nada que pues sea corrosivo. Por lo mismo, porque esto lo que va a conllevar es que nosotros vayamos a tener que solicitar a futuro, ya sea después de que esté una persona con oxigenoterapia, tenga que después solicitar también un trasplante de pulmón, o puede ser por un cáncer de pulmón, no siempre tiene que ser por patologías adheridas al medio ambiente, sino que también este tipo de patologías pueden ser por cáncer
o puede ser otro, sí, pues ese tipo de células cancerígenas que permiten que el pulmón se deteriore y se pierda. El corazón será uno de los órganos o será el órgano que más hace gasto y es el que está 24 horas también encendido trabajando y es que el corazón definitivamente necesita muchas veces también hacerse un trasplante debido a ese constante pues trabajo que tiene, ¿no? El corazón nunca descansa y cuando la persona definitivamente tiene problemas cardiovasculares o en este caso no puede ya, el corazón ya no tiene un buen gasto cardíaco, en este caso muy seguramente se vaya a solicitar también un trasplante de órganos de corazón. El hígado es, en este caso, uno de los más también solicitados órganos, teniendo en cuenta que el hígado muchas veces cuando hay una falla hepática ya crónica, ya cuando en ejemplo hay una cirrosis o una patología que haya deteriorado el hígado al máximo, se vaya a necesitar este trasplante, sobre todo que el hígado hace una de las funciones también importantes, ¿no? Porque el hígado pues hace ese, es como si fuera ese filtro que nos permite también hepáticamente sobrevivir y pues cuando ya falla, cuando hay demasiado, ya una hepatitis B, cuando vemos síntomas que son ya antes de, pues, de llevar a este tipo de trasplante, por eso es tan importante también la promoción y la prevención, poder prevenir y en este caso ir con el médico para solicitar el apoyo con este órgano tan importante. Está el intestino, se pueden donar también porciones de intestino, los intestinos gruesas o delgados, que en este caso también se pueden donar muchas veces cuando son pacientes que han tenido cáncer de colon o ese tipo de problemas y les han tenido que ir retirando porciones. Es muy importante también el páncreas, que pues el páncreas, sin el páncreas definitivamente ninguna de las hormonas se secretan adecuadamente, ya que el páncreas es el que cumple con esa función. Entonces el páncreas también es un órgano que es muy invaluable y se solicita bastante. Por último, pues el riñón. El riñón en este caso viene a ser, en la actualidad también han aumentado las patologías de problemas renales en pacientes, tanto jóvenes como adultos como ancianos, porque también el estilo de vida de las personas, muchas veces por el estrés, por patología, o ya sea por infecciones urinarias o cualquiera de estos tipos de complicaciones, generan que el riñón sea también, eh, se deteriore y solicite también que sea reemplazado. Pero muchas veces se puede perder, ¿no? Recordemos que también cuando es cancerígeno hay que retirar ese riñón. Y si en este caso conseguimos un donante o una persona que nos pueda ayudar, muchas veces, como les digo, son personas que han sido accidentadas, que han tenido traumas cráneoencefálicos o muerte cerebral, son pacientes que pueden ser candidatos efectivos para la donación de este órgano. Pero bueno, ¿qué tipos? Hay dos tipos de donante, y es el donador vivo y el donador cadavérico. En este caso, cuando el donador está vivo, puede donar médula ósea, puede donar un segmento de hígado, generalmente lo donan padres a hijos. Puede donar también pulmón, puede donar un riñón. El ser humano tiene dos y es posible sobrevivir con uno solo. Puede donar también los de sangre, digamos que amnios y sangre de cordón umbilical también. Puede donar sangre y puede donar hueso. Eso es lo que puede donar un paciente vivo. Cuando hablamos del paciente cadavérico, estamos hablando de un paciente que pues ya en este caso ha fallecido, ¿sí? O en este caso es un paciente que va a fallecer o tiene muerte cerebral y pues en este caso va a fallecer. Entonces puede donar en este caso este tipo de pacientes córneas,
puede donar también cartílagos, puede donar el corazón, puede donar pulmones, puede donar hígado, puede donar páncreas, puede donar hueso, puede donar también intestino, puede donar piel, puede donar pulmones, puede donar riñones y puede donar venas. Pero hay que tener en cuenta que el paciente cadavérico siempre debe cumplir, como tanto como el donante vivo como el paciente cadavérico, deben cumplir con ciertos requisitos. Primero que todo, pues que no tener una patología, estar de, más que todo, como yo les indico, pueden ser pacientes que han sido, pues digamos que han sido accidentados o han tenido una muerte accidental en la cual no ha habido una patología que esté arriesgando o poniendo en riesgo a la persona que va a ser el beneficiario del donante, del donador. La gestión operativa para la donación de los órganos, primero es la detección y la notificación, ¿sí? La valoración y el seguimiento. Luego seguimos con el diagnóstico de muerte encefálica o paro cardiorrespiratorio. Puede ser también el mantenimiento del donante, la entrevista con el familiar, la logística, la distribución y asignación de componentes. Sí, pues hay que primero verificar y tener la detección de quién va a ser el paciente que va a donar. Hacer una valoración adecuada, sí es muy importante, y el seguimiento del estilo de vida del paciente. Hay que diagnosticar y verificar si en este caso fue, como se habla, como les hablaba también de la muerte de órgano blanco, que en este caso es del cerebro, o el diagnóstico más común sea la muerte encefálica, o ya sea por un paro cardiorrespiratorio, pero pues esas son las dos más comunes patologías por las cuales se tiene presente a un donante, que en este caso sería también pues puede ser por muerte accidental. Este tipo de pacientes son especialmente los principales para la donación de los órganos. Si el mantenimiento del donante, pues verificar también y mantener todos los órganos vitalmente estables, mantener al paciente con los líquidos adecuados, mantenerlo adecuadamente al paciente, pues para que esta donación de órganos, o en este caso la patología que puede ser la muerte encefálica o el paro cardiorrespiratorio, no se vaya a dañar o alterar los órganos. Por eso es muy importante hacer un mantenimiento adecuado, mantener estable los signos vitales hemodinámicamente al paciente mientras pues se hace el procedimiento de la donación. La entrevista familiar también es muy importante porque pues recordemos que normalmente una persona que es donadora de órganos, en este caso ya habría firmado un consentimiento informado. O hay muchos casos en los que las personas no han firmado consentimientos informados, pero en su estadía hospitalaria, su familiar muchas veces permite que se realice este tipo de procedimientos, siendo consciente de que pues con la donación de órganos podremos también beneficiar, como hablábamos, a 55 personas en un, pues siendo una buena cantidad y pues siendo algo muy positivo. Después de la entrevista con el familiar y pues tener todo organizado, documentación organizada, ya viene la logística del rescate. Así que en este caso pues ya se empieza pues a notificar a los profesionales de la salud que podrían tomar esta donación y verificar qué pacientes son los que tienen en este caso en agendamiento para la donación y quiénes son compatibles para la donación de estos órganos. Además está la distribución y la asignación de componentes. Entonces ya cuando se distribuye, ya cada profesional sabe qué órganos son pues necesarios para su procedimiento y proceden a hacer la investigación adecuada para poder hacer la donación pues de estas pacientes que necesitan tanto estos órganos.
Pues, ¿qué es la muerte encefálica? Hablemoslo definitivamente es muy importante tener claro qué es la muerte encefálica y por qué es la patología principal para la donación de órganos. En este caso, para determinar si una persona sigue viva, los especialistas se fijan en que la actividad cerebral, incluso también legalmente esta información es fundamental para decir que en este caso una persona está muerta. También en el estado de coma el cerebro aún funciona y pese a que hay distintos grados, existe la posibilidad de recuperarse, aunque algunas con secuelas, algunas personas que se puedan recuperar aún así teniendo el cerebro vivo, puede que se recuperen y pues que en este caso tengan secuelas o si vayan no vayan a ser los mismos que eran antes de tener esa muerte encefálica. La muerte cerebral ocurre cuando el cerebro queda sin actividad y deja de enviar órdenes al cuerpo. Esto, digamos que legalmente se conoce como la muerte de la persona, cuando ya el cerebro ha muerto y no da más órdenes al cuerpo. El paro cardiorrespiratorio, que era la otra patología de la que estábamos hablando cuando aplica el paciente para ser un donante o un donador activo. Entonces, en este caso hablábamos primero de la muerte cerebral y ahora hablamos también de la segunda, que es el paro cardiorrespiratorio, y es la definición en de la respiración y el latido cardíaco en un individuo. Cuando esto ocurre y el oxígeno deja de llegar al cerebro, el peligro de muerte cerebral es muy alto. Entonces, comúnmente cuando hay un paro cardiorrespiratorio, recordemos que casi siempre nos conlleva a una muerte o un alto riesgo de muerte. Por eso entonces en ese caso es cuando ya no hay oxigenación y esa oxigenación deja de llegar al cerebro, lo cual genera que haya una muerte cerebral o muerte total y parcial del paciente. Digamos que en el coma, ¿qué es un coma? Sí, porque pues muchas veces decimos, bueno, este paciente está en coma, Hay que aclarar que el coma es un estado de inconsciencia profunda en el que la persona está viva, pero no puede moverse, responder a su entorno y en ocasiones es llamado estado vegetativo persistente. Entonces, comúnmente las personas que tienen o que van por ciertas patologías, sus neuronas van falleciendo, van muriendo, entonces esto genera que pues haya un coma, sí que lo más común es que como les decimos que en este caso es un estado de profundidad muy demasiado profundo en el que la persona está viva, pero no puede moverse ni responder. Sí, pues en este caso ese estado vegetativo es el que consideramos como un coma, ¿sí? Para que lo tengamos muy en cuenta. Pues la muerte encefálica hay unas causas, y es que la muerte encefálica se produce cuando una persona sufre una lesión cerebral catastrófica que ocasiona el cese total o irreversible de la actividad de todo el cerebro, el cual es encargado de controlar el funcionamiento de todos los órganos. Esa es una de las más comunes causas, que es cuando se produce una lesión cerebral, pues catastrófica, ¿sí? La cual que en este caso genera que el cerebro pues ya deje de funcionar. Otra sería que las personas que se encuentran en muerte encefálica se consideran médica y éticamente o legalmente como cadáveres. Cuando una persona se encuentra en muerte encefálica ya se considera que la persona es un cadáver, está muerta. ¿Por qué? Porque ya no va a generar ninguna de pues en este caso el cerebro ya prácticamente ya no va a volver a funcionar y ya se puede considerar a esta persona como un cadáver legalmente, o sea, que ya estaría muerta. Pero también es posible mantener artificialmente y de manera temporal los órganos con medicamentos y equipos médicos mientras se determina la posibilidad de que puedan ser donados. Entonces, en este caso, ¿qué podemos tener que claro? Pues que
Puede que la persona esté médicamente como o legalmente como un cadáver, pero si los órganos están vivos aún, hay que mantenerlos estables, que era lo que hablábamos hace un momento. El paciente debe estar completamente estable respecto a los órganos, mantenerlos vivos con medicamentos, mantenerlos vivos también con soportes y sobre todo pues controlar el funcionamiento, ¿sí? Entonces de esta manera con equipos médicos como ventilación mecánica, como sondas vesicales, sí, todo, pues en este caso colostomías, bueno, todo este tipo de dispositivos médicos que permiten mantener vivo el cuerpo mientras se decide que pues la donación para qué pacientes se van a dirigir y pues todo el tema administrativo. Las causas de la muerte encefálica pueden ser comúnmente los eventos cerebrovasculares, que son los más comunes, los accidentes cerebrovasculares. Muchos de estos pacientes casi siempre es porque presentan dolores cefálicos muy altos, impresionantemente dolorosos y digamos que esos eventos cerebrovasculares se pueden dar también debido a varias causas, ¿no? Que es como el estilo de vida del paciente, que puede ser también en este caso las grasas o los alimentos también que colapsan las arterias, o las drogas o el cigarrillo o el licor. Todo este tipo pues, de eventos pueden generar también esa muerte encefálica. Puede ser una causal también debido a un trauma cráneoencefálico. Los traumas cráneoencefálicos son muy comunes también y es una de las causas de muerte de órgano blanco o de muerte encefálica más comunes, que es cuando en este caso el trauma cráneoencefálico puede ser generado ya sea por arma de fuego, puede ser por arma cortopunzante, puede ser por accidentes de tránsito o una caída. Digamos que en este caso, cuando hablamos de esos traumas cráneoencefálicos, es que hubo un accidente, sí, hubo un accidente comúnmente, ya sea por arma de fuego, una herida, sí, pues es común también cuando puede ser por un accidente, una caída, la persona que termina cayendo sobre su propio peso y en este caso sobre pues un trauma craneoencefálico, que es la cabeza, un trauma. Bueno, pero vemos también los golpes contundentes. Sí, digamos un golpe contundente también cuando es un golpe ya sea de un puño, de un golpe con algún objeto. Esto puede ser un golpe contundente que puede llevar a esto una muerte encefálica. La hipoxia cerebral es cuando estamos hablando de que no está llegando oxigenación al cerebro y de eso estábamos hablando ahorita, ¿no? De que muchas veces cuando una persona pierde oxigenación, en este caso, si se pierde la oxigenación, no va a llegar pues oxígeno al cerebro, lo cual va a generar una muerte encefálica. Por eso es muy importante siempre mantener también monitoreado al paciente con con los dispositivos de signos vitales. Comúnmente podemos verificar con el oxímetro cómo se encuentra la oxigenación de nuestro paciente, cómo se encuentra saturando, cómo se encuentra la frecuencia respiratoria, porque una hipoxia cerebral, en este caso, lo que conlleva es a la muerte, sí, sobre todo la muerte encefálica. Dentro de esas causas también de la muerte encefálica están los tumores cerebrales. Los tumores cerebrales también son muchas veces congénitos, muchas veces son de genes familiares, o en este caso son causados también debido a algún trauma craneoencefálico. Sí, este tipo de tumores en los traumas craneoencefálicos también pueden generar que haya una muerte encefálica y poco a poco digamos que eh, esa, esos aneurismas que son también patologías cardiocerebrales, en este caso vasculares, perdón, en este caso ese tipo de patologías como viene a ser un aneurisma es muy común también para una muerte encefálica, muy común.
El mantenimiento del donante, cuando hablamos del mantenimiento del donante, estamos hablando de la clasificación del potencial donante. Sí, pues en este caso vamos a tomar los laboratorios adecuadamente, donde vamos a verificar la química sanguínea, que es el nivel de creatinina y transaminasas. Principalmente ese tipo de muestras de laboratorio los toma el jefe de enfermería, que es el que vamos a verificar, pues en este caso, la química sanguínea del paciente para pues poder verificar también la estabilidad del hemoanálisis. Digamos que el análisis serológico del donante también, verificar la hemoclasificación, infecciosas también, la histocompatibilidad, los citostóticos, anticuerpos, que en este caso es muy importante también verificar cómo está de estos de los citotóxicos, y pues la histocompatibilidad, muy importante también verificar qué tipo de pacientes si son compatibles genéticamente o de la química sanguínea en este caso. Siempre que tomemos muestras de laboratorio, recuerden que lo hace el jefe de enfermería y en este caso pues se debe hacer ya sea mediante catéter central o catéter o ya sea por venopunción. Bueno, la donación y el trasplante de órganos tiene también algún costo, ¿sí? Es la pregunta que casi siempre nos hacemos. ¿Tiene algún costo la donación? ¿Tiene algún costo la donación de órganos? Los trasplantes, en este caso, están dentro del POS, es lo que nos preguntamos. Pues miren, los trasplantes están incluidos en el plan obligatorio de salud POS, el régimen contributivo, subsidiado y régimen especiales. Por ende, no tienen ningún costo. Las personas que necesitan de algún tratamiento de trasplante de órganos y o de tejidos también pueden acceder a él sin importar ya sea el sexo, la religión o la condición económica. Entonces, a esta pregunta, pues donde nosotros nos preguntamos, ¿tiene algún costo el trasplante de órganos? No, claro que no. ¿Por qué? Porque está dentro del plan obligatorio de la salud, lo cual indica que no tiene ningún costo. Bueno, entonces, esa pregunta que a veces nos hacemos, pues es un hito, sí es un mito del costo que puede tener estos órganos. Si efectivamente va a tener algún costo, pues no, no tiene ningún costo. Bueno. Dentro del marco jurídico está la Ley 1805 del 2016. ¿Y cuál es el objeto de esta ley? La presente ley tiene por objeto ampliar la presunción legal de donación de componentes anatómicos para fines de trasplantes u otros usos terapéuticos. Entonces, en el marco jurídico de la Ley 1805 del 2016, muy importante, porque es la manifestación de oposición a la presunción legal de donación, en la cual toda persona puede oponerse a la presunción legal de donación expresando su voluntad de no ser donante de órganos y tejidos, mediante un documento escrito que deberá autenticarse ante notaría pública y radicarse ante el Instituto Nacional de Salud, INS. También podrá oponerse al momento de la afiliación a la empresa promotora de la salud o la EPS a la cual usted se encuentre, la cual estará obligada a informar al Instituto Nacional de Salud, el INS. Entonces, pues hay que tener claro también que dentro de la norma jurídica es muy importante también que si nos oponemos a la presunción legal de la donación, pues si no queremos donar, no recuerden que nadie está obligado, que no es un tema que sea obligatorio para nadie, ningún paciente tendrá que donar en contra de su voluntad y sobre todo también que hay pacientes que son pues de algunas creencias religiosas
distintas que no creen en la donación de órganos, que no están de acuerdo con este tipo de prácticas y pues no se les puede obligar. Recuerden también que la libre expresión es muy importante y todo el mundo no pensamos igual. Entonces, cuando no queramos ser donados, pues donantes, cuando en este caso no queremos pertenecer a este grupo de donaciones, entonces lo que se puede hacer es presentarse a la EPS a la cual usted se encuentra afiliado. En ese caso, indicar o pues eh, firmar el consentimiento informado donde usted indique que no quiere ser donante de órganos, que si a usted llegase a ocurrirle un accidente, que si a usted llegase a pasarle pues un accidente, ya sea por muerte encefálica o reanimó o algún accidente de paro cardiorrespiratorio y no está usted de acuerdo con la donación, no estará obligado. Entonces, por eso, ¿qué debe hacer? Pues dirigirse ante la EPS, pues firmar el consentimiento informado y inmediatamente dirigirse a la notaría más cercana de su casa, donde usted deberá autenticar ese documento. Sí, y al autenticarlo se deberá dirigir ante el Instituto Nacional de Salud, que es el INS. Es muy importante que lo hagamos saber en vida, sí, porque muchas veces nadie confía o nadie cuenta con que vaya a tener un accidente y cuando tiene un accidente pues ya no alcanza. Entonces es muy importante manifestarlo, ya sea, recuerde, porque usted sea de otra creencia o de cualquier tipo de situación, pues autenticar el documento para no ser donante de órganos. Pues en este caso hay unos mitos, ¿sí? Hay gente que cree cosas en ciertas cosas, digámoslo así, hay ciertas creencias de las personas, pero pues normalmente vamos a aclarar que esos mitos, primero los sentimientos y la personalidad no se transmiten con los órganos y los tejidos trasplantados, entonces no es cierto de que pues vayamos a tener el mismo comportamiento que tenía la persona pues que era la titular de los órganos. En este caso no es coherente porque los sentimientos y la personalidad no se transmiten debido a este tipo de órganos. Eso es un tema más personal y más allegado a la personalidad de cada quien, ¿sí? Entonces no es correcto pensar que eso sea cierto. Muchas religiones del mundo, incluyendo la católica, están a favor de la donación de órganos y tejidos y lo ven como un acto de ayuda y solidaridad hacia otro ser humano. Entonces, hay varias organizaciones, hay varias culturas, pues como vemos acá, hasta la misma católica cree que es un acto de buena fe y de bondad hacer una donación de órganos cuando en este caso estamos hablando de pacientes que lo necesitan. Sí, que pues en este caso sería como un acto de solidaridad o un acto humano, un acto humanitario, como lo quieran ver ustedes, pero es una opción de ayudar también a la gente. Bueno, el cuerpo del donante no sufre deformación alguna. La obtención de órganos y tejidos es realizada por especialistas, por lo tanto, una vez terminado el procedimiento, el donante conserva su estética corporal. O sea, lo que quiere decir es que cuando una persona realiza alguna donación, el cuerpo no va a sufrir ninguna deformación, así que no es cierto que vaya a sufrir una deformación el cuerpo de la persona que está donando. Al contrario, pues no se va a encontrar ninguna evidencia de donación. Entonces, es muy claro y pues sobre todo también tener en claro que no existe el tráfico de órganos en Colombia. Sí, es algo que no es regulado, no es permitido, ni en Colombia ni en ningún lado del mundo. Existe la Ley 73 de 1998 que pues regula este tipo de prácticas de la donación de órganos. Existe la Ley 919 de 2004, el decreto 2493 de 2004. Y estas leyes, o pues principalmente la jurisprudencia, que se le prohíben esta práctica, ¿sí? Considerándola un delito.
Asimismo, los trasplantes de órganos y tejidos, por ser procedimientos de alta complejidad, son realizados en instituciones que cuentan con una infraestructura adecuada y un personal entrenado específicamente en esa área. ¿Qué quiere decir? Pues que no cualquier persona está en el área de trasplantes, sino principalmente que personal capacitado para gestión de donación de órganos. Y pues respecto al tráfico de los órganos, aunque desgraciadamente es una ley que está bastante regulada, así que no es que es prohibida, sobre todo no es legal en Colombia ni en ningún lado del mundo el tráfico de órganos. A veces hay personas malintencionadas o algunas mafias o esto que pues raptan, secuestran, capturan personas para hacer esta mala práctica. Entonces por eso debemos tener mucha precaución, sobre todo pues no dejar a nuestros hijos mandarlos solos a la tienda, evitar ir solas las mujeres, mujeres embarazadas, andar solas por la calle. Bueno, todo este tipo de prácticas hay que saberlas manejar, porque aunque no existe ese tráfico y es prohibido, pues hay mucha gente maliciosa que de todos modos quieren hacer su diciembre, reuniones, bueno, y vender órganos, entonces hay que tener mucha precaución. Bueno, el trasplante al extranjero, en este caso, pues hay jurisprudencia que ya nos habla de cómo se ha manejado. Y en este caso es la sentencia la T 1088 de 2012 de la Corte Constitucional. Está también la circular externa 0041 del 2013, los lineamientos para la prestación de trasplante a extranjeros no residentes en Colombia. Y está también la ley 1805 de 2016, más principalmente el artículo 10 que nos dice que la Corte Constitucional protege los derechos fundamentales de los nacionales y extranjeros residentes que están a la espera de un trasplante de órgano, lo cual quiere decir que todo ciudadano o todo extranjero que estén residiendo en Colombia a la espera de un trasplante, pues en este caso tienen derecho a gozar de este tipo de trasplante. Recuerden que esto está dentro del plan obligatorio de la salud, dentro del POS. Por eso la Corte Constitucional siempre protege los derechos de las personas que estén a la espera de un trasplante o los residentes extranjeros o los residentes nacionales. Pero bueno, ¿cómo puedo ser donante? ¿Qué debo hacer para convertirme en donante? Sí, primero, para ser un donante usted debe informarse sobre la donación. Pero usted dónde puede obtener también información sobre este tipo de prácticas. Puede hacerlo en la plataforma de Instituto Nacional de Salud, que sería el www.ins.gov.co. Y hay una línea gratuita también que es 24 horas y es 018 113 400. Es una de las formas más fáciles de usted capacitarse, de tener conocimiento de cómo hacerse donante. El paso 2 sería tomar la decisión de salvar una vida. Cuando usted quiere ser donante, ya acuérdese que usted puede ser donante vivo o ser donante cadavérico. Entonces, si usted quiere hacerlo de paciente vivo, pues en este caso usted puede ayudar y salvar a una persona estando usted viva. O si es por mediante un accidente o muerte cerebral o un paro cardiorrespiratorio, puede ser también donación, pues ya habiendo firmado sus consentimientos informados. Y el paso 3 pues la comunicación. Sí, cuéntale a tus familiares y amigos de tu decisión. Es importante hacerle saber a los familiares y sobre todo a su pareja o familiares, si usted quiere ser donador, pues entonces en este caso informarles y contarles que usted ha decidido ser donador de órganos, pero también pídeles que respeten tu decisión cuando llegue el momento, porque es muy importante que la familia también respete la decisión que usted ha tomado de ser donador, ya sea donador vivo, ya sea donador en este caso cadavérico. Entonces es muy importante pedir que se respete esta decisión. Recordemos que todos somos
libres de tomar decisiones en nuestro, sobre todo en nuestro cuerpo y más en la donación de órganos cuando creemos que estamos haciendo algo bien y que estamos ayudando a una persona, porque en realidad estamos ayudando a varias personas. Como dicen por ahí, pues diría, no te lleves tus órganos al cielo. Los ángeles o las personas necesitamos acá en la tierra los órganos. En el cielo serás un ángel, en la tierra puedes ser un héroe para salvar vidas. Es muy importante pues generar este tipo de conciencia, conciencia de donante, porque pues esto nos ayuda a crecer más como, tanto como país, a crecer también como sociedad y sobre todo de que todos estamos ayudándonos y generando pues una causa muy bonita, que es la donación de órganos. Cuando morimos no llevamos nada de lo que tenemos, entonces esos órganos pues se lo comen los gusanos literalmente o terminan desechados de una manera que pudo haber servido a otra persona. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado también en esta capacitación tan interesante que es la gestión operativa para la donación de órganos o el cuidado del donante, que en este caso es muy importante tenerlo muy claro, sobre todo cuando se va a trabajar en instituciones hospitalarias. Hay que tener la capacitación básica. Y muchísimas gracias nuevamente a la Fundación Ajudis, Fundación Asonispo y Rafael Iván González Figueroa, quien nos acompaña. Síganos en las redes sociales y acompáñanos para más cursos rápidos. Que estén muy bien.